Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Vamos a leer estos 3 versículos y lo vamos a leer de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de 3. 1, 2, 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, en esta noche vamos a entrar a la meditación de tu palabra y te pido que hables a mi vida y hables a la vida de los hermanos, pero que esta palabra, Señor, nos confronte, nos edifique y nos ayude a vivir de una manera para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, amados hermanos. Para los que saben, desde hace días atrás estamos meditando un pasaje de la primera epístola del apóstol Pedro. El mes anterior nosotros meditamos Segunda de Pedro, toda Segunda de Pedro, desde el primer versículo hasta el último versículo. Pero hoy estamos meditando desde el verso 13 del capítulo 1 y estaremos meditando hasta el verso 10 de este segundo capítulo. El tema sería: Dios nos llama a ser santos. Hoy estamos en uno de los mensajes más de esta miniserie de estudios. A veces en muchas iglesias, como yo decía semanas atrás, cuando empieza un año dice, objetivos. Y uno de los objetivos que Dios quiere y que debemos nosotros también anhelar es ser santos. Ahora, quiero repetir, santo no significa que no comete pecado. En el caso de Dios, sí. Pero en su caso, en mi caso, lo que significa es alguien que ha sido apartado. Alguien que ha sido separado. Dios a usted lo separó. ¿Para qué? Para hacer de usted su pueblo, su especial tesoro. Dios lo escogió y usted no se merece, ni usted ni yo nos merecemos haber sido escogidos de Dios. Ahora quiero que entienda lo que significa ser escogidos. Dios, antes de crear al mundo, dijo: voy a hacer al hombre. Y Dios sabía que el hombre iba a pecar. Pero Dios eligió. Esta es la verdadera elección de Dios. Porque dentro de la iglesia cristiana evangélica se habla acerca de la elección de Dios. Y unos entienden que Dios eligió a unos para ser salvos y a otros para que se condenen. No. Dios eligió en el pasado, en nuestro pasado, en la eternidad de Él. Dios eligió ¿qué? Salvar. Dios sabía que el hombre iba a caer en pecado, pero Dios dijo: no, aunque el hombre caiga en pecado, yo voy a elegirlo, salvarlo. ¿Cómo? Idealizó un plan entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ese plan, el Hijo un día vendría a esta tierra, se haría hombre, se haría ser humano, padecería muchas cosas que usted y yo padecemos, pero un día iría a la cruz a morir por todo aquel que en Él crea. Y usted y yo, el día que dimos ese paso de creer, hemos sido parte de ese plan para salvación. Pero ahora, si usted y yo hemos sido apartados por Dios, Dios quiere que usted también se consagre, se purifique, se aparte para Él. Así como un varón se aparta, el día que se casa con una mujer dice: no, yo solamente voy a hacer para ti. Y la mujer dice: yo solamente voy a hacer para ti. Ellos se apartan el uno para el otro. Asimismo, Dios, Él es santo, Él es incomparable, Él es único. Y aquí en Primera de Pedro dice: sé santos como yo soy santo. Mire, sé santos. Mire lo que dice el verso 16. Primera de Pedro 1 dice: porque escrito está: sé santos porque yo soy santo. Pero para usted ser santo como Dios es santo, usted tiene que darle lugar ¿a quién? Al Espíritu Santo
de Dios. El Espíritu Santo habita en el corazón de todo cristiano. El día que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, no es que pasó de una religión a otra, no, usted tiene que haber experimentado el nuevo nacimiento. Un nacimiento que es por obra del Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios. De eso hemos hablado en estas semanas o en estos días. Quiero hoy día continuar hablando de estos 3 versículos, mire, porque hay ciertas cosas que el cristiano debe hacer si es que quiere crecer en santidad. Usted ya es santo, pero Dios quiere y usted debe anhelar crecer en santidad. Pero todo esto tiene que ser bajo el fundamento del amor. El pastor hablaba el día domingo acerca del amor. La última vez que yo hablé acerca de este tema, también tocamos el tema del amor. Mire, por la gracia de Dios, usted y yo somos hijos de Dios, pero esto no significa que no luchemos con el problema del pecado. Hace un momento la hermana contaba esto de las redes sociales. Usted tiene que conocerse. Usted sabe con qué lucha. Puede ser que usted luche con las bebidas alcohólicas. Puede ser que usted luche con algún vicio masculino o femenino. Todos tenemos luchas. Mientras estemos aquí en la tierra, usted y yo experimentamos un conflicto entre la carne y el espíritu. Si alguien puede abrir su Biblia en Romanos capítulo 7, mire lo que dice Romanos 7, y si alguien va a Efesios 4. Romanos 7. Mire lo que dice 7:7. ¿Qué diremos pues? La ley del pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciará. Ahora léanos el verso 21 hasta el verso 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire, quien habla de esto es un ministro del Evangelio, es el apóstol Pablo, es el mayor escritor del Nuevo Testamento, pero él tenía dentro de él un conflicto. Ahora mire lo que dice el mismo apóstol Pablo en otra carta, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, si alguien puede dar lectura desde el verso 17 hasta el verso 24. Efesios 4:17. 4:17 al 24. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Hasta qué verso 24? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. En casa, le hace todo el capítulo 7 de Romanos y todo el capítulo 4 de Efesios. Eso le va a ayudar a tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando en cuanto a la santidad y en cuanto a este tema que estamos tocando, hoy esta parte, estos versículos que Pedro nos va a traer. Mire, quiero decirle que hay una guerra que nos tienta a diario a apartarnos de nuestro deber para con el reino al que usted y yo pertenecemos, el reino de Dios y el reino en el que un día reinaremos con Cristo. Entonces, usted se puede plantear la pregunta, ¿cómo yo puedo vencer esta batalla interna? Y ahí el apóstol Pedro nos va a presentar dos lineamientos. Uno es actitudes que debemos desechar. Y dos, lo que como creyentes debemos anhelar. Volviendo a primera de Pedro, mire lo que dice el verso 1 del capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. No solamente es esto, pero Pedro nos presenta 4 cosas que tenemos que desechar. Mire, en primer lugar, actitudes que debemos que desechar. Mire, la palabra desechar se refiere a arrojar algo, a ponerlo a un lado, como cuando uno se quita la ropa sucia. Botar. Mire lo que dice Romanos 13:12, el que encuentre de lectura para aprovechar el tiempo. Romanos 13:12 dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Mire, en primer lugar, Pedro ya nos dice una cosa que tenemos que desechar. En primer lugar, él dice, desechando pues toda. Y si usted se da cuenta en ese versículo, en el verso 1, por 3 veces se repite la palabra toda. ¿Y qué significa todo? Todo. Exacto. Cuando usted hace la limpieza de su casa, o cuando hace usted la limpieza de su cuarto, o cuando usted hace la limpieza, o cuando usted va a lavar la ropa, usted quiere lavar toda la ropa sucia. ¿No es cierto? Quiere hacer una limpieza total. Asimismo aquí Pedro dice, desechando pues toda. Mire, la malicia se refiere al mal comportamiento, un espíritu de odio, un deseo malo de lastimar a los demás. En la búsqueda de la santidad no hay lugar para excepciones pecaminosas. Por eso dice, desechando pues toda. Mire, Pedro nos exhorta aquí a los creyentes, a sus lectores, a demostrar su nuevo nacimiento y su real conversión. Algo de lo que dijo Pablo, volviendo a Efesios, que hace un momento leyó el pastor Héctor ahí en Efesios 4, pero él leyó hasta el verso 27, yo le voy a leer lo que dice el verso 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia. Por eso usted puede decir, bueno, aquí las 4 cosas que Pedro dice, yo ninguna tal vez la tenga. Pero si usted, por eso es importante que usted lea la Biblia. Porque a lo largo de la Biblia, no es que el Señor dice, esto no vas a hacer, esto no vas a hacer. Sí, Dios nos dice, esto no. Pero Dios quiere que usted y yo se comprometa a ¿qué? A desechar. Dios ordena. Ahora usted escoge si obedece o no obedece. Si usted obedece, como Pastor Héctor leía días atrás en Deuteronomio 28, habrá bendiciones. No le estoy hablando de bendiciones económicas. Puede haber bendiciones económicas, pero eso es lo menos importante. A veces es mejor que ni haya bendiciones económicas, así le digo. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mire cómo está nuestro país. Mire, la gente a veces tiene posesiones económicas y mire con la delincuencia. Son ellos blancos, son objetivos para estos delincuentes. Pero cuando usted camina bajo la palabra de Dios, entonces lo que Dios le da, nadie se lo puede tocar, a menos que Él así lo permita. Y lo que Él permite es para un propósito, para su gloria. Pero mire,
Pedro nos exhorta ¿a qué? A que demostremos el nuevo nacimiento, una real conversión, porque la voluntad de dejar al lado la malicia es algo que nos va a distinguir como creyentes que estamos creciendo en la fe. Desechemos el viejo vestido de la malicia. El cristiano que busca la santidad desecha lo malo y desea lo bueno. Es amable, no es malicioso. En segundo lugar, Pedro nos dice desechando todo engaño. Mire, el término engaño que aquí Pedro utiliza significa manipulación astuta. Es una referencia a cualquier tipo de engaño. Pero aquí el engaño no es tan descarado como la malicia, pero su objetivo es el mismo, es hacer lo malo. Tal vez el que actúa con engaño no discute, no le grita a nadie, no lo intimida, pero ¿qué? Él quiere salirse con la suya. Está buscando manipular, engañar, ganarse la confianza. Mire lo que hizo la serpiente. Se ganó la confianza de Eva. Y así mismo, por eso usted tiene que, la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Mire, esta persona trabaja, o el que está bajo el espíritu de engaño actúa de una manera más civilizada, pero es una manera astuta, manipuladora. La palabra que Pedro utiliza para engaño en los días de Pedro, en los días del Imperio Romano, se utilizaba en el ámbito de la pesca. ¿Para qué? Para hablar acerca del cebo que ponen en la caña de pescar. ¿Para qué? Para engañar al pez y para que él se coja del anzuelo. Mire, el enemigo va a venir con engaño, pero usted y yo tenemos que ampararnos en la verdad. ¿Cómo vencemos toda clase de engaño? Con la verdad, y la verdad es Cristo. Pero usted y yo tenemos que desechar todo engaño. ¿Qué más dice Pedro? Desechando también hipocresía. Y ya Pedro había tocado algo acerca de este tema, porque recuérdense que versículos atrás, Pedro dice en el verso 22, que el amor fraternal no sea fingido. Y es la misma palabra, aquí en el griego, amor no fingido, y aquí hipocresía es la misma palabra, hipócritas. Mire, quítese la máscara. Usted tiene que quitarse la máscara. A veces nosotros en un lugar somos alguien, pero en otro lugar, en la iglesia, no. Pero fuera de la iglesia, en la casa somos una persona, pero fuera de la casa somos otra. No, usted y yo tenemos que ser auténticos, genuinos. Debemos desechar la hipocresía. Y Pedro habló acerca de que el amor debe ser no fingido, debe ser sincero. Tiene que ser un amor que no es hipócrita, un amor que no tiene máscaras. ¿Qué más dice Pedro? Desechando la envidia. Mire. La envidia es el resentimiento por la prosperidad, por las bendiciones de otra persona. La envidia nos lleva ¿a qué? Al rencor, a la amargura, al odio, a los conflictos. Mire lo que escribe más adelante, que diga antes, una carta atrás, Santiago. Si usted está en su Biblia, capítulo 4, mire. Si usted está en una Biblia de mano, vaya unas hojas atrás. Si está en el celular, capítulo 4, mire, leamos desde el verso 1. Dice, mire, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Mire, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, usted en casa, si quiere, le hace de Santiago 4. Pero mire, la envidia quiere tener lo que tiene la otra persona. Y quiero decirle algo. ¿Sabe a qué edad empieza la envidia? A la edad más temprana, cuando son los niños. Desde niño. Usted no se da cuenta que a veces los niños están allí y alguien tiene un juguete nuevo, y el otro se pone envidioso, se siente mal. O cuando, miren, los gatos son envidiosos.
Los gatos no les gusta que su dueño le haga cariño a otra persona, y a veces los niños se comportan como gatos. Porque a veces, por ejemplo, póngase que mañana José y Vanessa tengan, Dios los bendiga, con otro bebé. ¿Cómo se va a sentir Angelita? Ya no es el centro de atracción. Atención. Por eso es que los padres tienen que hablar con sus hijos. ¿Desde cuándo? Desde que está en el vientre. Desde que está en el vientre. Y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el ser humano viene con una naturaleza inclinada, pecaminosa, inclinada a lo malo. Entonces, mire, le voy a leer lo que un escritor llamado Joseph Einstein, él escribió un libro titulado Envidia. Y él confesó que en su infancia estuvo lleno de envidia. Él escribió lo siguiente: mire, envidia a los niños con padres con dinero. Envidiaba a los niños que eran más inteligentes, más populares que yo. Envidiaba a los chicos que eran más atractivos para las chicas. Muchachos que eran mejores atletas, que parecían encajar mejor en el mundo. Era rápido para detectar amigos con más libertades, más dinero, para gastar. Padres más geniales. Vivía en una nube de envidia. Pero ¿cómo podemos vencer la envidia? Recuérdese que usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahora, por el poder del Espíritu Santo, pero también si obedecemos el mandato que Pedro aquí nos presenta, el cual es de que usted y yo cooperemos, usted y yo tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo necesita de nosotros, pero es que el Espíritu Santo no obra por la fuerza. Dios no obra por la fuerza. A veces tomamos el caso de Jonás, sí, el caso de Jonás, pero ahí Dios no obró con Jonás para que él se salve, sino que impuso su voluntad, Dios impuso su fuerza, pero para que Jonás cumpla el plan que él tenía con Nínive. Y para que entendamos que usted y yo a Dios no le podemos decir no, porque en vez de irnos bien, nos va a ir mal. Le hace todo Jonás, 4 capítulos. Entendamos, hermanos, Dios quiere que usted y yo cooperemos, pero en otras palabras esto es ceder nuestra voluntad al Espíritu Santo para que al momento de tomar decisiones, nuestras decisiones deliberadas y diarias sean para ahuyentar toda clase de envidia. ¿Y qué más nos dice Pedro? Y desechando ¿qué? Todas las detracciones. Mire, esta palabra detracciones, que es una palabra casi no muy utilizada en nuestro hablar. La palabra detracciones significa, mire, o hace referencia a las calumnias, a los chismes, a los rumores, a los intentos de destruir la reputación o el testimonio de otra persona. Y esto es movido por la envidia. Va muy de la mano con la envidia. Mire, por eso Pedro, ¿qué nos está diciendo? Quítese las vestiduras sucias que el mundo les encanta usar. Deshágase de toda calumnia, de todo chisme, de todo intento de destruir la reputación o el testimonio de otras personas. Entonces ya hemos visto lo que usted y yo tenemos que desechar, basado en lo que nos presenta Pedro. Quiero decirle que esto no es lo único. Usted va a encontrar en la Biblia algunas listas de obras de la carne, de cosas que tenemos que alejarnos. Tal vez usted dice, bueno, yo no soy malicioso, yo no soy envidioso, yo no soy chismoso, no soy calumniador, pero hay otras cosas que a veces nos están destruyendo, que nos están haciendo daño. Pero ahora mire lo que nos dice el verso 2 y 3. Aquí nos presenta Pedro lo que como creyentes debemos anhelar. Mire, primeramente Pedro nos ha enseñado lo que tenemos que desechar. Ahora, él no solamente dice, miren, no es suficiente con desechar cosas. Hay algo que necesitamos anhelar al mismo tiempo.
Aquí nos va a presentar primeramente un mandamiento, un ejemplo, un propósito y un recordatorio. ¿Cuál es el mandamiento? Desead como niños. Desead como niños que recién nacidos la leche espiritual. En otras palabras, el mandamiento es desear la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Tal como es. Porque hoy dentro de la iglesia evangélica se está predicando un evangelio al gusto del consumidor, al gusto de los asistentes. Le voy a hablar a los hermanos de que Dios los va a bendecir, de que Dios los va a bendecir en este año 2025. Y Dios me dio una palabra profética que Dios te va a bendecir, que Dios te va a bendecir. Pero si yo estoy en pecado, recuérdese que la bendición es causa o tiene que ver con la obediencia. Si Dios hoy me dice a mí, desecha, y yo no desecho, yo voy a ir, en vez de ser bendecido, yo voy a caer en todo lo contrario, que es ser maldecido. Y Dios no quiere que como cristiano usted ande en problemas, en maldición. No, Dios quiere bendecirlo. Dios quiere bendecirnos a cada instante, a cada momento. Pero la palabra dice, si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra. Aquí Pedro, mira, utiliza un imperativo, una orden. Y no es Pedro, es el Espíritu Santo a través de Pedro que dice, deseemos la palabra de Dios tal como es. Mira, aquí nos habla de una leche que no es adulterada. Sí, lo que está diciendo una leche que no tiene engaño. Hoy en la leche, a veces ustedes se pone a leer, después de atrás dice bebida láctea. En otras palabras, no es leche. Puede tener un 60% de leche, un 70% de leche, pero además de leche, tiene otras cosas. Entonces ya no es leche 100%. Ya, puede ser lo que sea. Así le pongan una gota de agua, ya dejó de ser leche. Dios quiere que usted reciba la palabra como es. Y a veces la palabra como es no nos va a ser de nuestro agrado, porque Dios dice no. Y si Dios dice no, obedezcamos. Pero usted al momento tal vez no le va a gustar. Pero si usted camina bajo la voluntad de Dios, en su tiempo va a entender por qué Dios dijo no. Mire, Pedro utiliza esto de la leche no adulterada. Esta es una palabra que se utilizaba en el aspecto agrícola en los tiempos de Pedro. Cuando se hablaba, esto es adulterado. O estos cereales son adulterados. Pedro aquí lo utiliza hablando de la leche. Entonces, ¿qué está diciendo? Deseemos este libro. Deseemos esta palabra. Porque esta palabra nos instruye al alimentarnos de la palabra de Dios. Pedro nos ordena que como creyentes, mire, aquí Pedro dice, no nos dice lea, estudie, medite, enseñe, escudriñe o incluso memorice. Quiero decirle que en la palabra de Dios, si usted lee la Biblia, usted va a encontrar versículos que tienen que ver con leer, estudiar, meditar, enseñar, escudriñar. Todo eso tenemos que hacer. Pero aquí Pedro nos presenta una cosa muy básica, pero muy importante. Desea. Porque si no hay el deseo, usted no va a leer la palabra de Dios. Si no hay el deseo, usted no va a meditar la palabra de Dios. Si no hay el deseo, usted no va ni querer aprender, peor enseñar. Usted no va a querer poner por obra. Usted no va a querer escudriñar. Usted no va a querer memorizar las escrituras. Pero si usted tiene ese deseo, usted va a poder dar el siguiente paso de leer, estudiar, escudriñar, memorizar y sobre todo vivir, aplicar la palabra de Dios. Hermanos, todas estas cosas son esenciales. Pero Pedro está apuntando a algo muy básico, pero muy fundamental. Deseemos. En otras palabras, usted y yo como cristianos tenemos que tener el vivo deseo de escuchar a Dios a través de su revelación escrita. Dios habla por sueños, Dios habla por visiones, pero en especial hoy Dios nos habla por su palabra. Y si usted es atento a la palabra de Dios y usted obedece, Dios puede sorprenderlo. Puede hablarle por voz audible, por medio de un sueño, como Él quiera hablarle. Pero la palabra de Dios va a ser su
base para distinguir en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuándo usted puede decir, el sueño que yo tuve proviene de Dios? Porque usted va a leer en la palabra hombres como José, hombres como Daniel, hombres como Nabucodonosor, que era un rey pagano, y así, que tuvieron sueños. Y usted va a saber distinguir lo que es algo de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Pero mire, nos presenta ahora también un ejemplo. ¿Cómo teníamos que desear la leche espiritual? Como un niño recién nacido. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Y cómo lo desea un niño? Llorando. En otras palabras, de una manera ruidosa. ¿Y ¿Cómo? De una manera ruidosa. Porque el lloro es un ruido. Está a las 3 de la mañana el hermano José durmiendo y la niña quería leche. ¿Qué tenía que hacer el hermano José? Despertarse. Y así todos los padres. Mire, y un niño ya le dan la leche a tal hora y después de una media hora, una hora, ¿qué pasa? En otras palabras, constantemente. Ruidosa y constantemente. Es decir, que no vamos a querer dormir hasta que lo recibamos. Es importante comprender, mire, porque esto es para los creyentes recién nacidos, no. Mire, aquí está Pedro hablándole a todos los creyentes. Les dice que deseemos, que tengamos este deseo, pero como un niño. No es que seamos como un niño recién nacido, es decir, nos quedemos en la etapa de la inmadurez cristiana. No, sea que usted es un cristiano de años, sea que usted es un ministro, sea que usted ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo, sirve en la iglesia o es un cristiano de días, desee como niño recién nacido la leche espiritual, la palabra de Dios, sin importar dónde se encuentra en el espectro de la madurez espiritual. Pedro nos señala que un cristiano nunca debe dejar de anhelar la leche pura de la verdad espiritual. ¿Y cuál es el propósito? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, mire, el creyente debe anhelar la leche pura de la palabra para que lo haga crecer. ¿En qué? En su vida de salvación. No para que sea salvo. Usted ya es salvo en el momento que creyó. Pero la palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos reprende, nos habla, nos instruye, nos redarguye, nos bendice, nos confronta. ¿Para qué? Para que usted pueda crecer correctamente. Porque a veces hay cristianos con una escoliosis espiritual. Aquí está nuestra hermana Evelyn, que sabe de lo que es una escoliosis. ¿Qué pasa? ¿A qué puede llevar una escoliosis, hermana Evelyn? Problemas de cadera, en la marcha, mucho dolor. ¿Lo puede llevar a quedarse paralítico? Sí, en grado bastante. Una escoliosis bien grave. Mire, una escoliosis espiritual bien grave puede hacer que un cristiano no quiera ni caminar a la casa de Dios. Por eso es que a veces los cristianos no caminan. Y esto lo va a confrontar a usted porque Dios quiere que usted camine, que usted se esfuerce, que usted venga. El enemigo, el mundo, la familia se va a querer imponer. Pero usted tiene que buscar de Dios. No es que usted va a entrar en un conflicto, pero Dios nos ha dado armas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, y nos ha dado su gracia para poder hablar, para podernos comunicarnos. Pero si usted no paga el precio, no va a poder vencer. Y no vamos a poder brillar como el Señor quiere que brillemos, que crezcamos en cuanto a la salvación. Mire, la palabra, el alimento de la palabra es la palabra de Dios lo que lo va a hacer crecer. Y claro, esto va a ser bajo la dirección del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. De lo contrario, no va a tener un crecimiento espiritual externo sin la leche nutritiva de la palabra de Dios interiormente. La palabra entra interiormente, comienza a trabajar con nosotros para que crezcamos exteriormente.
Y por último, Pedro dice que él nos va a recordar algo. Mire, dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad, o podríamos decir, si es que habéis gustado la bondad del Señor. Mire, la benignidad y la bondad son dos virtudes que caminan de la mano. En Gálatas, Pedro nos habla acerca del fruto del Espíritu. Y dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y luego dice bondad. Lo bueno del Señor, la bondad del Señor. Usted y yo hemos gustado la bondad del Señor. Todos. Si usted es un verdadero creyente, usted ya ha gustado la bondad del Señor. ¿Cómo? ¿Cuándo? En el momento que pasó de muerte a vida eterna. Y hasta mucho tiempo atrás Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso para con nosotros. Miren lo que pasó con su hermana Gabriela. Tuvo un accidente, pero Dios no permitió. Y ustedes tienen que ser agradecidos, pero tienen que hablarle a ella que Dios le está dando oportunidad para que se arrepienta, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Mire, ¿qué es lo que Pedro está concluyendo en estos 3 versículos? Y no es que está terminando, porque usted sabe que la carta es extensa, se puede decir. Mire, Pedro, ¿qué nos dice? Tienen este anhelo, porque ciertamente ya gustaron la bondad del Señor. Pedro nos está instruyendo a que recordemos, si es que habéis gustado. ¿Cómo usted sabe que un helado de, de manjar es rico? Porque lo ha probado. Usted no puede decir un helado de, de coco es rico si nunca lo ha probado. Usted tiene que probar las cosas. Dios dice, probad y ved que yo soy, y ved que yo, gustad y ved, mire, gustad, mire, Dios nos ha dado el gusto. Mire, usted puede saber que algo es salado, dulce, amargo, ácido. ¿Por qué? Porque tiene el gusto, el paladar. Y la Biblia dice que así como el oído, mire, así como el paladar es para la sazón, así es el oído para la palabra de Dios. Lo que hoy usted está escuchando, más luego vuélvalo a meditar. ¿Para qué? Para que usted diga, verdaderamente lo que el hermano predicó, ¿está de acuerdo a la palabra de Dios? Mire, recordemos que el Señor ha mostrado su bondad en nuestras vidas. ¿Y qué vamos a hacer? Volvemos por más. Si usted, usted tiene en Cuenca un restaurante que le gusta, las papas de tal señora, la hamburguesa de tal señor. ¿Qué hace usted, mi hermano Esteban? ¿No vuelve en otra ocasión por más? Claro, ¿no es cierto? Si estaban buenas las papas, vuelve, ¿no es cierto? Volvemos por más. Así es. El Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, hermanos. No es solo la palabra lo que estamos conociendo. Hermanos, cuando usted lee la Biblia, está leyendo una carta de Dios para usted. Estamos conociendo al autor de la palabra. Y el objetivo final de escudriñar las Escrituras no es dominar el contenido, no es que ya me sé la Biblia. No, es conocer al autor de las Escrituras y ser dominado por él. Que Él sea el Rey, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y para concluir este mensaje, no hay nadie a excepción de Dios que realmente nos complete. El único que puede completar su vida es Dios. Y al conocer más de su bondad, el mundo y sus deseos serán más insípidos. Más insípidos se vuelven cuando usted ama al Señor. Ya no lo van a atrapar ni las cosas de este mundo, ni la política, ni el deporte. Con esto estoy diciendo que usted no va a ver, usted no puede ver, usted no puede tener una opinión política, pero eso ya no lo va a enredar. Usted ya no se va a ir por ese camino, sino que usted va a tener una mente objetiva, equilibrada en cuanto a todas las cosas de este mundo. Y aquellos placeres que usted sabe que son perjudiciales, usted los ha dejado de lado, los ha desechado.
Entonces, cada día estemos dispuestos a desechar todo aquello que no edifica y que puede traer perjuicio a nuestra vida cristiana, y anhelemos como un tierno bebé el alimento espiritual para crecer, para vivir una vida para la gloria de Dios, pues Dios nos llama a ser santos. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias al Señor. Amén.